Comenzamos el cuarto programa en nuestra serie de la carta de Pablo a los Efesios. Partimos ahora desde el versículo 4 del capítulo 1. En el versículo anterior, es decir, en el versículo 3, Pablo nos recordaba que todas nuestras bendiciones espirituales nos han sido dadas en Cristo Jesús. Ahora, en versículo 4, Pablo comienza con la primera de esas bendiciones espirituales, la primera de las posesiones de los cristianos por las cuales él alaba a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora Él nos da la primera de esas bendiciones en el versículo 4, diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos encontramos aquí con el principio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, según el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora vayamos por un momento a Efesios 3:11, y allí nos encontramos con esta expresión, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que en la eternidad pasada Dios tenía propósitos certeros que fue cumplimentando a sus debidos tiempos durante la administración de la historia humana. Y aquí retornamos hacia la más remota eternidad pasada, cuando Pablo dice que Dios nos estaba amando y estaba planificando que todos los que estamos en Cristo. Ahora, preste atención y no pierda aquí algo importante. Todos los que estamos en Cristo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como vemos, el versículo 4 habla de la doctrina de la elección, pero note cuidadosamente, por favor, que hablando de elección no lo hace con referencia a la salvación, sino más bien con referencia a nuestra conducta y nuestro estado perfecto que cada cristiano un día obtendrá. La santidad. Por favor, no pierda o equivoque ese concepto, pues dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La eterna elección de Dios entonces fue para que todos los creyentes, todos los que están en Cristo, fuésemos un pueblo santo. Queridos amigos, nunca disocien la doctrina de la elección de la santidad. Con la expresión escogidos en Él, podríamos decir que nos escogió para sí mismo. Y debemos preguntarnos, ¿escogidos para qué? No meramente para vida eterna, sino para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha para Él mismo. La elección en la mente de Dios fue que todos aquellos en Cristo fuésemos santos, libres de todo daño del pecado. Ahora, no es difícil observar cómo Dios se propuso en su corazón, antes de la fundación del mundo, llegar a tener un pueblo santo que le alabara por su gloria y por su gracia. Para ese fin Dios creó a Adán, y a pesar de la caída de Adán y la caída de toda la raza humana, Dios está aún cumpliendo su propósito en Cristo. Ese eterno propósito, desde antes de la fundación del mundo, fue que su iglesia fuese santa. La elección de Dios, como puedes observar, un día tendrá su consumación cuando el Señor Jesucristo regrese por su esposa para presentársela a sí mismo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. De eso puedes leer en Judas 24. Ahora bien, temporalmente, esto es al presente, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido escogidos para ser santos desde antes de la fundación del mundo. Estamos sencillamente de paso mientras estamos en este mundo y vamos hacia otro mundo. Podríamos fallar en la práctica de la santidad aquí y ahora, en este camino transitorio, pero el eterno propósito de Dios será cumplido y completado, y aquel día será cuando nuestro Señor Jesucristo retorne. Tenemos eso en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2, donde leemos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Sí, queridos amigos,
Todos nosotros los cristianos un día seremos semejantes a Jesús. Una pregunta: ¿pertenece usted, querido amigo, a ese grupo? Si usted está en Cristo, usted es uno de ellos. Si usted no está en Cristo, en este momento usted puede unirse a este grupo de gente santa y feliz, confiando en Cristo como Salvador personal. Usted también puede ser parte de la verdadera iglesia, parte de los designios de Dios para aquel día de la presentación, cuando Jesús vuelva, cuando se presente a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. Como Pablo mismo lo dice en Efesios 5, versículos 25 al 27, donde leemos así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estimado oyente, piensa en esto. Un día Dios nos va a reunir a todos los redimidos y nos va a presentar a todos delante de sí mismo y del Señor Jesucristo. Una iglesia santa y perfecta, sin mancha ni arruga alguna. Eso es lo que contiene el versículo 4 que venimos considerando. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero el propósito culminante de la elección de Dios no es meramente salvación, sino santificación perfecta. Y por supuesto, la salvación está incluida. Juan Calvino dijo una vez que es un error decir que alguno de nosotros puede obtener la perfección en esta vida. Pero de todos modos, esta es la meta hacia la cual todo el curso de nuestra vida debe ser dirigido. Pese a que nunca podremos alcanzarlo hasta que finalicemos nuestro curso, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo mientras avanzamos. Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Aunque todavía no somos perfectos en esta vida presente, alabemos al Señor que nos ha escogido para ser parte de la completa y perfecta estructura de la Iglesia por toda la eternidad. Como puedes ver, cuando Dios diseñó la Iglesia en la eternidad pasada, Él nos predestinó a la adopción de hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según leemos en Efesios 1:5. Ahora bien, en programas anteriores hemos mirado a la gracia, hemos mirado a la paz, y hasta aquí hoy hemos mirado una fase de la elección en el versículo 4. Vamos a continuar en versículo 5. Tenemos la doctrina de la predestinación y la doctrina de la adopción. Recuerda para esto, en la primera parte de la carta a los Efesios, Pablo trata mayormente con doctrina cristiana. Consideremos entonces las doctrinas de predestinación y adopción, leyendo en versículo 5 que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, preguntémonos, ¿a qué hemos sido predestinados? Hemos llegado a un pasaje de las Escrituras muy dificultoso y controversial. Ha habido mucha discusión y desafortunadamente mucho debate acerca de la doctrina de la predestinación. Y quiero decir, y decirlo amablemente, mis queridos oyentes, que yo no estoy interesado en lo que tal o cual denominación enseña. Realmente no estoy interesado en lo que aquel catecismo o este libro de doctrina dice acerca de la predestinación, sino que realmente estoy interesado en lo que la Biblia enseña. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la predestinación? Ni en este versículo, me refiero a Efesios 1:5, ni en ningún otro versículo en la Biblia se enseña que Dios predestina a alguien para ir al cielo o para ir al infierno. Eso no está incluido en la doctrina de la predestinación. Por favor, observen el versículo. ¿A qué hemos sido predestinados? Tome su Biblia y mire Efesios 1:5 cuidadosamente. Dice, habiéndonos predestinado. ¿A quiénes se refiere?
Debemos regresar al versículo 1. ¿A quiénes escribe Pablo? A los santos. En ningún lugar en la Biblia dice que Dios predestina a alguna persona no salva para algo. Es para los creyentes para quienes Dios ha predestinado algo. Ahora bien, nadie es predestinado al cielo ni tampoco es predestinado al infierno. No es a un lugar al cual se refiere aquí, sino a un estado o a una condición a la cual hemos sido predestinados. Así que, predestinados no al cielo, no al infierno, sino a la adopción. El creyente ha sido predestinado a la adopción. Ahora bien, para saber a qué hemos sido predestinados y para entender la doctrina de la predestinación, necesitamos saber algo acerca del significado de la palabra adopción. Comencemos diciendo que la palabra adopción es solamente usada por el apóstol Pablo. Y para entender su significado bíblico, pienso que tenemos que dejar de lado la idea habitual de la palabra adopción como la usamos hoy en día. Cuando por un acto legal una persona adulta toma a un niño y lo introduce en la relación de familia como su hijo. En otras palabras, lo común hoy en día es que tengamos un matrimonio que no tienen hijos y que desean tener uno. De modo que por un proceso legal ellos llegan a adoptar un hijo. Está claro que ese hijo no lo es por nacimiento, sino que es un hijo por adopción. Tengo unos amigos que fueron misioneros en África por 4 años. Durante aquellos 4 años ellos desearon muchísimo tener un bebé. Y por alguna razón desconocida para ellos, pero conocida para Dios, el bebé no llegaba. Cuando ellos regresaron a nuestra iglesia después de sus 4 años como misioneros, manifestaron que pondrían en marcha las acciones legales para adoptar un bebé. Y así fue. Los días previos a recibir el niño, ella comenzó con descomposturas por las mañanas, de modo que su esposo la llevó al médico y justo el día que ellos recibieron su niño adoptado, el médico les informó que ella estaba embarazada. De modo que entonces estaba esperando su propio bebé y terminaba de adoptar otro. En el proceso del tiempo su bebé nació y entonces ella tenía 2 bebés, uno por adopción y otro por nacimiento natural. Ahora bien, lo que trato de decirle es esto. Yo no soy un hijo de Dios adoptado. Yo nací en la familia de Dios. Soy hijo de Dios por nacimiento. Es que Jesús dijo, si no nacéis de nuevo, no podéis ver el reino de Dios. Así que para entrar en la familia de Dios, tenemos que nacer en la familia de Dios. Por favor, permanezca conmigo hasta que finalice la explicación de esto, porque es un poco difícil para algunas personas. Pero, amado oyente, no es difícil en realidad. Es una verdad muy simple puesta en la Biblia. Volvamos a pensar en aquellos padres misioneros, que ahora tenían 2 hijos, uno por adopción y otro por nacimiento. Ahora, yo les quiero preguntar algo, y por favor, sea cuidadoso y piénselo antes de tratar de responderme. Aquí va la pregunta, ¿Están estos 2 hijos en idéntica relación con sus padres? La respuesta a esta pregunta es un enfático no. El hijo mayor que fue adoptado tiene una madre y un padre en algún lugar en esta vida. Es un hijo por adopción, pero el más pequeño de los hijos es hijo por nacimiento. La relación no es la misma. Ahora, note con cuidado que no estoy diciendo que ambos no son igualmente amados o que ambos no recibirán la misma herencia. No, estoy diciendo simplemente que hay 2 diferentes relaciones, una por adopción y otra por nacimiento. En el caso de nosotros, como creyentes, hay 2 relaciones como hijos de Dios, una por adopción y otra por regeneración, o sea, por nuevo nacimiento. Mi amigo, no somos hijos de Dios por adopción, sino que somos hijos de Dios por regeneración o por nuevo nacimiento. Así que debes entender el significado de la palabra adopción. Para entenderlo debes dejar a un lado la idea de la palabra como es usada hoy en día en las cortes legales, cuando padres adultos adoptan un hijo que no es suyo, como hace un rato yo les decía. Algo más. La adopción del creyente es aún futura.
Es un acto de Dios por el cual Dios coloca una meta para sus hijos, lo cual leemos en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado. Eso es para el creyente, no para el inconverso. Efesios no fue escrito para inconversos, sino a cristianos. Dios nos ha predestinado a la adopción y esa adopción es la meta a la cual los creyentes hemos sido predestinados. Romanos 8:23 dice: también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Observa cuidadosamente que la adopción es algo que estamos esperando. Es la redención final de nuestro cuerpo. Ahora bien, nosotros ya hemos sido redimidos, según Efesios 1:7. Pero hay un aspecto futuro, el cual es denominado la redención de nuestro cuerpo. Así que, por un lado, ya la tenemos y por otro lado, la estamos esperando. Además, en Romanos 8:15 leemos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y Él es la garantía para cada hijo de Dios de que un día alcanzará ese estado de adopción. La palabra adopción no significa, escucha bien por favor, no significa hacernos hijos, sino que significa colocarnos como hijos. Es la idea de tomar a alguien que ya es un hijo de Dios y colocarlo en la posición de perfecta relación como hijo. La palabra griega que se traduce a adopción es huiotesía. Significa colocar como hijo adulto. Y era la determinación de un padre en la sociedad de aquellos días de colocar a un hijo, que llegaba a la mayoría de edad, en posición de hijo adulto en la casa, en plena relación con el padre y con plenos derechos a herencia. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es el sello o la garantía de aquel acto futuro de colocarnos como hijos. Pero entiende, en la eternidad no seremos más hijos de lo que somos ahora. Yo soy tan hijo de Dios hoy como siempre lo seré, porque yo nací de nuevo en la familia de Dios, recibiendo a Cristo como Salvador. En la eternidad futura no seré más hijo de Dios de lo que soy hoy. Por lo tanto, su acto soberano de adopción no puede tener nada que ver con su elección sobre nosotros. En la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, sin duda vamos a recibirla, pues Cristo pagó por eso con su muerte en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía que vamos a llegar a tal destino. La predestinación es el acto soberano de Dios por el cual Él coloca una meta para el creyente, y esa meta es la adopción, la perfección de nuestra relación como hijos, y vamos rumbo a esa meta. Bueno es para mí saber cada día que vivo que soy un hijo de Dios, y bueno es para ti saber cada día de tu vida que eres un hijo de Dios, si realmente eres salvo. Es reconfortante saber que esta relación que cada día tengo con Dios es inalterable. El hecho de que al presente nos ha hecho sus hijos y en el futuro nos colocará como hijos según el puro afecto de su buena voluntad. Nuestra futura posición entonces no es solamente su voluntad, sino también su gozo. Los más majestuosos ángeles en los cielos nunca compartirán la gloria de la posición futura de los creyentes en Cristo, porque ellos no fueron redimidos. Cristo murió por la redención de Adán y sus descendientes, y nosotros formamos parte de esa raza caída. Podemos ver la futura gloria del creyente como cada persona regenerada que un día alcanzará el estado de adopción. ¿Por qué? Porque Dios nos predestinó para ser así.
La palabra griega para predestinar consta del prefijo pro, que significa previo, y la terminación orizo, que es el vocablo de donde proviene nuestra palabra horizonte. Ahora bien, el horizonte es el punto más lejano que el ojo humano puede ver, ¿verdad? Y así, del mismo modo, antes de la fundación del mundo, Dios marcó una meta final, un horizonte previo para el futuro del creyente. ¿Y cuál es? Es la perfección en nuestra relación como hijos, ya que en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De nuevo quiero decirles que en la Biblia no dice en ningún lado que hemos sido predestinados para ir al cielo, ni tampoco que alguien haya sido predestinado para ir al infierno. Los cristianos iremos al cielo, y eso es parte de nuestra salvación, pues hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que dice Efesios 1:5, predestinados para la adopción. Oh, mi querido amigo, si tú no eres un hijo de Dios, tu futuro es ciertamente muy oscuro. Pero si tú eres un hijo de Dios, tu futuro tiene una perspectiva brillante. Piénsalo, por favor. Estoy recordando en estos momentos muchos de nuestros queridos oyentes radiales, algunos enfermos y ancianos. Pienso en una querida hermana en su lecho de aflicción con una incurable artritis, condición que sufre cada día de su vida. Pero aún así, ella lleva un ministerio de oración y enseñanza como muchos otros de ustedes que están escuchándome ahora, quienes son queridos hijos de Dios en dolores y agonías. Piensen en esto, ustedes un día van a tener un cuerpo perfecto, semejante al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Por otro lado, amigos, si usted está escuchando este programa y aún no es salvo, yo le aseguro en la autoridad de la palabra de Dios escrita, que si usted confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios le hará su Hijo inmediatamente, y en la eternidad futura Dios le colocará en una elevada posición como hijo suyo. En aquel día usted se unirá a nosotros en alabanzas a Dios por su bondad. Es maravilloso ser un hijo de Dios y haber sido predestinado para la adopción en Cristo Jesús. Finalmente le dejo la definición una vez más. Escuche con atención, por favor. Predestinación es el acto soberano de Dios por el cual Él coloca una meta final y gloriosa para el creyente. Esa meta es la adopción, la perfección de nuestra relación eterna como hijos de Dios. Bien, de ese modo llegamos al final de nuestro estudio de adopción y predestinación en Efesios 1:5. Según la voluntad de Dios, volveremos a encontrarnos en este mismo horario y hasta entonces mantengámonos mirando hacia arriba.